Bienvenidos, bienvenidas amigos a nuestra escuela virtual de Fundación Familia Integral. En esta vez vamos a hablar de estilos de comunicación asertiva con nuestra profesora María Cristina León. Esta vez lo vamos a enfocar desde el punto de vista empresarial. María Cristina, bienvenida. Buenos días a todos nuestros queridos estudiantes. Avanzando con esta batería de clases, bienvenidos también a nuestra escuela de formación virtual de FAMI, Fundación Familia Integral. Dentro del tema de comunicación asertiva en espacios laborales, el capítulo de hoy se va a tratar sobre estilos de comunicación. Y para eso voy a compartir pantalla. Bien, vamos a ver ahora el estilo de comunicación asertiva en la parte de las organizaciones, de las empresas. Vamos a ir viendo un poquito ese tema. Como siempre, pues antes de empezar nuestra clase, tenemos aquí una pequeña reflexión y dice: nuestro peor problema de comunicación es que no escuchamos para entender, sino escuchamos para contestar. Eso es lo que normalmente pasa en la empresa, cuando su jefe inmediato, cuando el supervisor le levanta la voz y le dice que se apure o que está haciendo mal o hace algún tipo de reclamo o observación cuando las cosas no están yendo de manera adecuada en la parte operacional. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Contestamos. O sea, solo simplemente nos limitamos a contestar. Pero solo cuando contestamos, a veces no lo hacemos de la manera más adecuada y entonces se crean ahí conflictos, problemas de comunicación, porque yo contesto mal y obviamente falto el respeto a la otra persona. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado y aquí vamos a aprender a cómo abordar este tipo de situaciones. Tenemos tres estilos de comunicación, los más principales, y aquí yo por eso les he traído esta imagen que me gusta mucho porque es muy didáctica y lo vamos a poder entender muy fácilmente. Tenemos el pasivo, el asertivo y el agresivo, ¿ya? El pasivo, y lo he asociado con un conejo, porque el conejo es un animal sumamente pasivo, sumamente sumiso, inclusive muchas personas a veces lo tenemos de mascota en casa. Y cuando nosotros nos encontramos en un estilo de comunicación pasivo, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cuáles son las características de este estilo? Es evitar hablar, se pliega a lo que dicen los demás, no defiende sus puntos de vista. O sea, aquí es hacerse como la gran mayoría, sin respetar mis creencias, sin respetar mi punto de vista, sin respetar mi criterio, sin que respete yo primero, porque yo me estoy haciendo a lo que diga la mayoría. O sea, aquí si de 20 personas todos dicen que yo que sé que se van a ir a la playa, entonces yo también, para no quedarme fuera del grupo, para que después no hablen mal de mí o para que después no me descolen, que es la palabra que usualmente se utiliza. Entonces ahí no estoy haciendo respetar mi derecho a la comunicación. Primero, yo no estoy haciendo respetar eso y obviamente pues en el grupo y hacia los demás tampoco lo estoy haciendo. Evito hablar muchas veces porque tengo miedo de que me van a juzgar o me van a mirar mal por lo que yo voy a decir al respecto de tal o cual situación, ¿ya? Y siempre es estar como en una sumisa, como muy reservada y solamente me enfoco en cumplir órdenes, independientemente si está bien o si está mal, cumplo órdenes porque mi jefe me lo dice. Entonces eso es muy contradictorio porque no todos los colaboradores, por ejemplo, están entrenados para hacer tal o cual tipo de trabajo, ¿ya? Por ejemplo, no todos pueden conducir un montacargas, porque no todos tienen la formación y el entrenamiento que se debe tener para manejar montacargas. No todas las personas, por ejemplo, pueden hacer trabajos en altura, porque igual tienen que tener un entrenamiento, una formación, utilizar equipos de protección adecuadamente para poder hacer. Entonces, cada quien está entrenado para realizar tal o cual actividad, ¿ya? Luego tenemos la parte vámonos al otro lado, vámonos a la parte del agresivo, ¿ya? Aquí se relaciona directamente con el comportamiento y el temperamento que tiene un lobo.
¿Cómo es un lobo? Es muy huraño, es muy bravo, es muy temeroso, ya actúa simplemente por actuar y en el caso del lobo muy puntualmente lo hace por instinto. Entonces, en el ser humano, ¿qué es lo que pasa? Aquí cuando la persona está en el estilo de comunicación agresivo, él ofende, ya expresa lo que siente, lo que quiere decir, lo que piensa, pero desde la parte de la ofensa a los demás. Se impone por la fuerza, o sea, ahí es lo que yo digo, eso se hace, punto. Juega al yo gano, tú pierdes, o sea, siempre aquí él tiene la razón, él siempre hace las cosas bien, al resto no le importa y al resto siempre tiene las de perder, o sea, él siempre se va a ver involucrado, o más bien dicho, encerrado en un ego bastante, bastante alto. Luego tenemos que no escucha sugerencias, o sea, aquí es como de aquellas personas que son muy cerradas y que las sugerencias de los demás no le importan porque simplemente yo tengo la razón y yo sé hacer bien las cosas y aquí se hace lo que yo digo. Entonces sí hay en muchas empresas que inclusive este tipo de situaciones se ven muy marcadas en la parte de las jefaturas, en la parte de los supervisores inclusive. Entonces aquí sí es bastante complicado. Y luego finalmente tenemos el estilo de comunicación que debemos practicar en la empresa, con nuestros compañeros de trabajo y en la parte social también, en la parte de la familia también. Ok, pero hablando de la empresa, la parte de qué es lo que tenemos que hacer, aquí es ponerse más bien en la parte de mirar el ganar, ganar. Siempre va a ser el ganar, ganar, ¿ok? Siempre vamos a mirar, vamos a tener que aprender a escuchar la una parte y la otra, porque la realidad no es, nadie es dueño de la realidad, así como nadie es dueño del conocimiento, ¿sí? Sino que hay que primero aprender a analizar ambas partes, ¿ya? Y cuando nosotros nos ponemos en una parte, en esa parte de la escucha empática, tenemos que ver qué es lo que qué de las dos partes nos va a aportar para cambiar una cierta situación o circunstancia. Siempre va a haber, como dije, y voy a tomar aquí el tema, me encanta el tema de tomar el ejemplo del libro del alquimista, y siempre las soluciones van a estar ahí. Como perlas, como regalos, siempre van a estar ahí, pero también tenemos que aprender a abrir un poquito nuestra mente y dejar a un lado la parte de lo pasivo, de lo muy pasivo y de lo muy agresivo. Y esto también tiene que ver muchísimo con el tema del tipo de liderazgo que se está manejando al interior de la empresa o de la organización. Y para eso hay aspectos adicionales de los estilos de comunicación. Aquí tenemos les he puesto dos imágenes. En la primera, el tema de lo positivo y lo negativo en cuanto a la sumisión es yo pierdo, tú ganas, ¿ya? La parte de la evasión, si yo pierdo, tú también pierdes. Y en la parte de la agresividad, si yo gano, tú pierdes, era lo que ya habíamos visto. Pero en la asertividad siempre vamos a tener el si yo gano, tú ganas. Y si ambos ganamos, pues todos ganamos. Todos estamos construyendo un nuevo estilo de comunicación y un nuevo estilo también de hacer las cosas. Esto también tiene que ver mucho respecto al otro y respecto a mí mismo, ¿ok? Entonces, si los otros están bien, yo también estoy bien. Y es como un engranaje que se va formando. Esto no se hace de la noche a la mañana, sino que esto sí se va trabajando de poco a poco, ¿ya? Cambiando la cultura de comunicación especialmente. Luego tenemos ciertas características que se presentan tanto en el tono de voz, qué es lo que pasa con el cuerpo, la opinión de sí mismo y de otros, y también de palabras frecuentes que se hacen presentes en la parte del estilo pasivo, del asertivo y del agresivo. Entonces, por ejemplo, en la parte del pasivo, en cuanto a su voz, siempre va a ser suave, lagrimosa, temblorosa y yo también diría hasta temerosa.
¿ya? Luego, ¿qué pasa con el cuerpo? Que no hay contacto ocular, y que parece muy vulnerable, es decir, se ven como con bastante miedo de hacer las cosas, de comunicar, de hablar, proponer, ¿ok? Luego tenemos en la opinión de sí de otros, yo estoy bien, yo no estoy bien, pero tú sí estás bien. Entonces ahí no está tomando en cuenta la parte del yo, está dejando relevado y está dando lugar a que ocupe el otro el lugar del yo. ¿Ok? Luego tenemos qué palabras frecuentes suele decir el pasivo. Suele decir, lo siento, tú decides, o es mi culpa, me da igual a veces. Entonces aquí sí es algo bien complicado porque tiene que ver mucho con el tema de la autoestima, tiene que ver bastante con el tema de la autoestima, de cómo está la autoestima de esa persona, cómo se siente por dentro y por ende, cómo se sienta por dentro, va a mostrarse por fuera. Ahora, en el estilo del agresivo, su voz es más dura, más áspera, más brusca y siempre va a decir las cosas como a una manera de demanda, ¿ok? De decir lo que, o sea, aquí se hace lo que yo digo en tonos bastante altos. Luego, ¿qué pasa con el cuerpo del agresivo? Es inquieto, siempre va a señalar con el dedo e invade espacios. Ya invade espacios, pero no de una forma muy adecuada, sino más bien de una forma como de perpetrar el espacio del otro. Luego, ¿qué pasa con la opinión de sí y de otros? El agresivo siempre va a decir, yo estoy bien, tú estás mal, y a mí me interesa siempre y cuando yo esté bien, y si tú estás mal, pues no me importa, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con las palabras frecuentes? ¿Cuáles son las palabras frecuentes que dice el agresivo? El agresivo dice, tú debes hacer tal o cual cosa, tú me hiciste esta cosa, o tú dijiste, ¿ya? Y luego a veces dice también, ¿qué me importa lo que te pase? Entonces aquí, mientras él esté bien, mientras él proteja su espacio vamos a decir, de donde él está, pues el espacio del resto es simplemente nada, no le significa nada. Y ahí es el que hace, deshace, manda y dice y juzga, ¿ok? Luego tenemos qué es la parte del asertivo. Ya, aquí qué pasa con la voz del asertivo. La voz del asertivo es firme, es amistosa, es alerta, ¿ya? ¿Qué pasa con el cuerpo? Se siente más cómodo, se siente más relajado. ¿Por qué? Porque se siente más seguro de sí mismo, ¿ok? Luego tiene frente a la opinión de sí mismo y de los demás, él dice, si yo estoy bien, tú también estás bien. Entonces ahí trabaja para que todos los miembros del equipo estén bien. Y finalmente tenemos qué palabras frecuentes dice el asertivo. Él siempre va a hablar en primera persona y primera persona es desde el yo y va a decir yo pienso, yo siento, yo sugiero, yo propongo. Pero siempre y cuando una persona puede lograr ser asertiva cuando el nivel de autoestima es ni muy alto, apegado a un ego, pero tampoco muy bajo, apegado a caer en la parte de lo pasivo, sino más bien niveles de autoestima normales en donde la seguridad de lo que es como persona, de lo que es como profesional, como colaborador, está al 100% dentro de nosotros. Y como se dice, lo que nosotros mostramos, lo que nosotros tenemos dentro, mostramos afuera. Y también se va a ver reflejado en creer en nosotros mismos, en creer en nuestras capacidades, habilidades, destrezas, de que ante cierta situación o ante cierto obstáculo, tengo yo las herramientas suficientes para poder superarlo de la mejor manera. Siempre de propiciar el ganar, del que se puedan dar opciones de solución, alternativas de solución y que no por eso me van a juzgar, me van a criticar o me voy a ver amenazado, ¿sí? Luego vamos a ver la relación que tiene la empatía con la asertividad y también la diferencia que existe entre estas dos.
Aquí primero analicemos la parte de la imagen. Ya ahí vamos a ver unas caritas que nos van a demostrar un estado pasivo, que es como estar en un estado de confort prácticamente, y es a veces no poner límites a los demás, y por eso es que me hago al grupo independientemente de lo que yo quiera, sienta o piense. Luego, en el estilo del agresivo es no tener límites propios, es decir, yo ordeno siempre independientemente de lo que piensen los demás, y yo juzgo y yo señalo con el dedo, ¿ya? En el estilo asertivo, ¿qué es lo que prevalece aquí? Es respetar límites, límites propios y ajenos. O sea, es decir, aquí como hablamos en nosotros los coach, es tizar la cancha. Y cuando yo tizo la cancha, entonces yo sé hasta dónde puedo llegar y el resto también sabe hasta dónde puede llegar, hasta dónde llega el grado de responsabilidad de un departamento versus el otro, ¿ya? De qué actividades yo, hasta dónde puedo hacer en mi área de trabajo, qué es lo que me corresponde hacer y qué es lo que no me corresponde, porque muchas veces por favores de otros departamentos pues nos ponemos a hacer tareas, actividades o inclusive hasta responsabilidades de departamentos o funciones que no nos corresponden, y después por eso igual llega la consecuencia, ¿no? ¿Y qué es esto? La consecuencia es, me falta tiempo para hacer mi trabajo, me falta tiempo para cumplir con las actividades diarias que yo planifiqué, para el día a día, para la semana, para el mes, y luego, pues claro, esto evidentemente se ve reflejado en cuando nos hacen la evaluación del desempeño. Entonces, ahí nos miden el cumplimiento de objetivos, y como nos hacemos cargo de otras cosas que no nos corresponden, no nos alcanza tiempo, entonces no alcanzamos a cumplir los objetivos del departamento, ¿ya? Eso por un lado. Ahora, vamos a ver el punto 1 en relación, empatía, asertividad. Es, como lo hemos dicho, es ponernos en los zapatos del otro, ¿ya? Pero aquí es ponernos en los zapatos del otro, pero quitándonos nuestros zapatos, ¿ok? ¿A qué me quiero referir con esto? Es quitándonos el tema del juzgamiento, de la crítica, de la burla o de la recriminación. Es ponerme en los zapatos del otro, quitándome los míos y quitándome mis prejuicios frente a una situación o a una realidad laboral, o frente a los compañeros de trabajo. ¿Ok? Es también sentir como las propias emociones ajenas como propias, ¿ok? Entonces, por eso es bastante importante el no criticar, el no juzgar, porque la realidad de una persona no es la misma realidad de otra, así como no lo son los problemas, así como no lo son un montón de cosas más, y dentro de lo laboral también, porque la realidad de un departamento, a pesar de estar bajo el dominio o bajo pertenecer a una misma empresa, no es lo mismo la realidad del departamento de compras con el de contabilidad, con el de recursos humanos, y peor aún, la realidad de cada uno de estos departamentos con la parte operacional. Entonces, es también hacer propias las emociones ajenas, pero no hacerlas como tomarlas para que se queden con nosotros, sino hacerlas propias para entenderlas primero y después poder buscar alguna alternativa de solución o alguna alternativa de que esa emoción cambie en el grupo de trabajo, ¿ya? Luego, actuar teniendo en cuenta a las personas que nos rodean. Siempre todos los seres humanos nos merecemos respeto, y aquí desde la persona que nos hace la limpieza, desde el guardia de seguridad, hasta las cabezas más grandes que son las gerencias, todos nos merecemos respeto, primero porque somos seres humanos y luego por educación, ¿ok? Y que nadie es más importante que nadie, independientemente si está en tal o cual cargo. Nadie es más importante que nadie, todos están en una misma empresa trabajando para conseguir objetivos en común, ¿ya? Haciendo equipo de trabajo para mejorar. Siempre dentro de las empresas hay algo que mejorar, y si todos podemos aportar liberándonos del juzgamiento, de la crítica y de la recriminación, pues
las ideas o los productos o las perlas, como se dice, que nosotros podemos encontrar en las opiniones de los demás, van a ser muy fructíferas. Créanme que va a ser muy, muy fructífero este tema de trabajar la asertividad en relación a la empatía. Ahora, el punto 2. La empatía es una característica de la inteligencia emocional y está relacionada en la mayoría de las veces con la asertividad. Para ser asertivos necesitamos desarrollar empatía, lo que yo les decía al principio de la parte anterior. Necesariamente tenemos que ser empáticos para ser asertivos. Primero, porque siendo empáticos yo voy a conocer qué es lo que le pasa al otro, ¿ya? Voy a conocer qué es lo que necesita, cuáles son las necesidades de mi equipo de trabajo, de mi grupo de trabajo, cómo se sienten, en qué es lo que yo como empresario puedo aportar para aumentar el clima laboral, por ejemplo. Entonces, haciendo este tipo de situaciones y alternativas, yo como dueño de la empresa me estoy mostrando empático con mis colaboradores. Y cuando yo me muestro empático con mis colaboradores, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que creo? ¿Qué es cuáles son los resultados a largo plazo o a corto plazo incluso? Es que mis colaboradores se sientan seguros de trabajar, se sientan motivados, se sientan que se identificados, se sientan que se ponen la camiseta, que están fidelizados, porque desde la cabeza se está generando alternativas de empatía para mejorar, para resolver problemas incluso. Y ahí es cuando viene la asertividad. Si yo ya me siento o tengo una posición empática, ya la asertividad viene por añadidura. Porque si yo ya sé cómo se está sintiendo mi equipo de trabajo, entonces asertivamente voy a lograr tomar decisiones, voy a lograr establecer lineamientos, procedimientos, estrategias de intervención, planes o programas para ir atacando todas aquellas necesidades insatisfechas, por ejemplo, o dotando de más capacitación o haciendo que mi capital humano vaya creciendo en conocimiento, en potencialidad, en eficiencia, en eficacia, en efectividad y niveles de rendimiento. Y esto es muy productivo para la empresa porque eso se va a ver reflejado hacia afuera. ¿Ya? Se va a ver reflejado en imagen corporativa, se va a ver reflejado en niveles de mercado incluso. Entonces ahí ya clientes externos van a seguir evaluando este tipo de situaciones y algunos adicionales más y van a optar por seguramente trabajar con la empresa, ¿ya? Y luego tenemos, ¿cuál es la diferencia? La diferencia entre la asertividad y la empatía. La asertividad está enfocada en expresar algo nuestro de cara hacia los demás, ¿ya? Y la empatía, en cambio, es lo contrario, es decir, es un canal de afuera hacia adentro. Es hacia nuestro propio pensamiento emocional, es decir, a saber mirar, a saber cómo mirar y cómo tratar todos aquellos obstáculos que se van presentando, pero de forma empática. Siempre recordemos esto, quitándonos nuestros zapatos y poniéndonos en el de los demás, librándonos del juzgamiento y del señalamiento también que veíamos que era la parte en el estilo de comunicación agresivo, ¿ya? Finalmente quiero terminar esta placa con 3 reflexiones muy importantes, ¿ya? ¿Cómo es? Comunicarse asertivamente es dar a entender clara y concretamente un punto de vista y lo que se quiere lograr, ¿ya? Yo siempre voy a dar una opinión ante tal o cual situación o circunstancia. Y siempre la reunión de esas opiniones nos van a permitir abrirnos camino, nos van a permitir construir un camino seguro, certero sobre lo que se quiere lograr. Luego tenemos, se trata de poner en práctica la empatía, la habilidad de conectar con las necesidades propias y la de los demás para encontrar puntos de colaboración. Aquí la participación colaborativa es fundamental, es muy importante porque
las decisiones muchas veces son tomadas desde las jefaturas hacia arriba, sin importar que esas mismas decisiones que se tomen van a afectar al colectivo, es decir, al resto de colaboradores de la parte operativa, a la parte que la parte más grande, que siempre va a ser la parte operativa. Entonces, es siempre muy saludable a nivel organizacional que todas las decisiones que se tomen puedan venir desde la parte colaborativa, desde tomar en cuenta llamar, a comunicar a todas las personas, a los representantes de cada departamento, para que de tal manera se pueda garantizar la participación conjunta de toda la empresa, ¿no? De todos los departamentos, ¿ok? Finalmente tenemos que, además, es importante que exista tolerancia y respeto hacia el resto. Lo que yo les decía, todos nos merecemos respeto, debemos practicar, y si nos merecemos respeto, obviamente tenemos que trabajar bajo lineamientos de respeto horizontal y vertical. Entonces, si tenemos respeto, yo creo que la comunicación va a ser más fluida, ¿ya? Si también estipulamos procedimientos de comunicación organizacional basados en la parte colaborativa y asertiva, pues créanme que el cambio es muy, muy, muy notorio y es muy positivo además de eso, porque se están creando, porque hay una cosa muy importante que es lo que trae la nueva cultura de la organización en cuanto a la comunicación, y es que crea espacios seguros para que absolutamente todos nos podamos comunicar con libertad, con respeto y consideración. Y es por eso que se sugiere hacer, por ejemplo, poner buzones, obviamente con su respectivo procedimiento, para que ahí, por ejemplo, pueden ir poniendo los colaboradores las sugerencias o cómo se sienten. Incluso es muy importante apegarnos un poquito más a la gente, a saber cómo se siente, a saber cómo está, a saber sus opiniones, qué es lo que creen, qué es lo que piensan respecto, como digo, de obstáculos o incluso de alternativas de mejora continua, que es muy productivo que salga desde ellos, ¿ok? Luego tenemos la importancia de la comunicación asertiva en las empresas. Son 5 puntos muy importantes que he tomado como de referencia para la importancia que tiene esto a nivel de la organización. Y vamos con el primero, que es el termómetro de un buen clima organizacional. Lo que hemos venido hablando durante toda esta segunda etapa es de que si hay una buena comunicación, porque claro, comunicación va a haber siempre, pero una comunicación de calidad, como es la parte de la comunicación asertiva, es cuando nos va a permitir medir qué es lo que está pasando dentro del clima organizacional. Nos va a permitir medir cómo se siente la gente, cómo se sienten con tal o cual jefe inclusive, y se van a sentir seguros de expresarlo, porque se ha venido trabajando a través de campañas, a través de comunicaciones, de talleres, de un montón de estrategias metodológicas que se tiene para trabajar este tema. Luego tenemos que es el puente de la interacción social y permite construir ambientes laborales sanos. Es una consecuencia de lo anterior, ¿no? Si yo ya medí cómo está mi clima laboral gracias a la comunicación asertiva, ahora voy a empezar a trabajar mi puente para construir ambientes laborales sanos. ¿Y cómo lo voy a hacer? Primerito, por ejemplo, midiendo el tema de clima organizacional, luego procesando la información levantada y luego construyendo estrategias de intervención como planes, programas o proyectos que nos permiten mejorando de a poco y en equipo, sobre todo el tema del ambiente, de los ambientes laborales sanos. No, por un lado mejoramos y si no existe, por otro lado lo creamos, ¿ya? Y esto lo hacemos entre todos, ojo. Lo hacemos los colaboradores, lo hacemos los jefes, lo hacemos con las gerencias también. Es una forma de hacerlo de manera colaborativa y participativa.
Luego tenemos que la persona asertiva expresa en forma clara lo que piensa, siente y necesita. Entonces aquí ya expresa desde el yo. Esto sí voy a ser bien clara. Quiero que tengamos muy en cuenta siempre desde el yo. Yo pienso, yo quiero, yo opino y yo sugiero. Siempre con seguridad y respeto. ¿Ok? Luego, aquí hay una pequeña fórmula que me gustaría que se la grabaran. ¿Ok? Y es la asertividad. Cuando está sumada o ligada a la motivación, el resultado que nos da es que nos permite que el colaborador resuelva adecuadamente sus dificultades. Si bien es cierto, cuando yo ya sé expresarme desde el yo, lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo necesito, y si además de eso yo me siento motivado dentro de mi empresa, yo como colaborador me siento seguro de poder resolver las dificultades que se me presentan en el diario trabajar, en la vida diaria dentro de la empresa, ¿ya? Yo me siento motivado porque sí, yo veo que desde las gerencias, desde los líderes más altos, yo veo que se sienten preocupados por cómo nos sentimos nosotros, yo veo que siempre están pendientes, que están abiertos para conversar, para debatir, para dialogar y tomar decisiones en equipo participativamente, ¿ya? Esto se vio bien remarcado, digo yo, ahora con el tema de la pandemia. Ahora todos estamos haciendo home office en casa y ahora este tema de la asertividad y la motivación tiene bastante que ver. Es muy importante trabajarlo porque con esto nos va a permitir y ayudados también de las plataformas digitales, me va a ayudar a permitir saber cómo está mi colaborador en casa, ¿ya? Ya no porque están haciendo home office o no porque yo ya no les estoy viendo, yo soy el jefe y yo ya no les estoy viendo, significa que ya no dejan de ser mi responsabilidad o ya no dejan de pertenecer a la empresa aún más, porque ahora el trabajo con esta modalidad de home office lo que ha logrado es de extender las horas de trabajo y por ende la responsabilidad también, porque ya las cosas cambiaron, ya ahora es responsabilidad de casa, responsabilidad de hijos, de tareas, aparte del tema de la responsabilidad laboral también, y esto a la larga, quiera que no, se va a ir generando el tema de estrés, ya, por el tema de la parte laboral y añadamos a eso el tema de las tareas del hogar. Entonces, sí es muy importante tener en cuenta en este tema de la asertividad y la motivación en nuestros colaboradores. Finalmente, tenemos que el trabajo en equipo es mejor cuando todos sus integrantes son asertivos. Definitivamente que sí, seguramente que sí, porque el trabajo en equipo está ahí siempre para lograr conseguir objetivos, para elaborar estrategias nuevas, para hacer una mejora continua. Y si esto no se hace cuando los colaboradores no están comprometidos, no se sienten identificados, no se sienten que pertenecen al grupo de trabajo, a la empresa, ¿ok? Es muy difícil trabajar eso, pero si los integrantes del equipo son asertivos, y ya conocimos que la asertividad es expresar lo que siento, lo que pienso, lo que quiero desde el yo, y con respeto hacia las otras personas, con empatía, liberándonos de juzgamientos, pues créanme que estamos potencializando con una fuerza bastante importante hacia nuestro equipo de trabajo. Le estamos inyectando fuerza, seguridad, responsabilidad compartida, le estamos inyectando trabajo en equipo y obviamente comunicación. Es eso todo en esta parte. Y bueno, pues el siguiente capítulo tratará de comunicación asertiva en la solución de conflictos. Muchas gracias, María Cristina. Gracias, queridos amigos y amigas, por seguir con nosotros en nuestra formación, en nuestra escuela virtual de Fundación Familia Integral. Nos vemos en una próxima ocasión.